el doctor Héctor Arce Saconeta. Un gusto saludarlo, ministro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Enrique, un gusto saludarte a ti y a todo el programa y a toda la audiencia de Bolivia TV en todo el país. Bien, a veces uno se pone a pensar y dice, veía en el tema de la defensa del tema del mar, que es otra cosa, es otro tema muy importante para nosotros los bolivianos, cómo, por decir en La Haya, había buenas relaciones, un almuerzo que se compartió, buenas relaciones, porque es otro tema. Y después se entra a este otro tema de Quiborax y vienen, bueno, declaraciones, amenazas, que te voy a procesar, te sigo allá, y todo eso. Cómo todo este mundo de la administración de un país, de la política partidaria, es tan dinámico, lo que en este momento estamos abrazados, mañana podemos estar de repente con diferencias, y viceversa. Quiero empezar con usted, ministro Arce, por favor, leyendo esto. Primero, Mesa se presenta a la Fiscalía y reitera pedido de procesar a autoridades por el caso Quiborax. Más abajo dice, y anuncia abrir una investigación, pide abrir una investigación cuanto a los 4 funcionarios que él denunció ayer. El ministro de Defensa Legal del Estado, ex procurador y actual ministro de Justicia, Héctor Arce, que es su persona, el actual procurador, Pablo Menacho, a la ex subprocuradora Elizabeth Arizmendi y el ministro de Minería, César Navarro, dice textualmente lo que manifestó don Carlos Mesa: por la pésima defensa de los intereses del Estado y el pago de $42 millones a Quiborax, cuando en una fase de negociación amistosa el Estado pudo zanjar el conflicto con el pago de solo $3 millones. Adelante, ministro Arce, por favor, el país y la señal internacional, lo vemos y lo escuchamos. Bien, Enrique, muchas gracias. Como usted decía, parece que fuera hace mucho tiempo, pero era hace muy poco tiempo las audiencias orales, donde dentro de esta política de Estado que impulsa el presidente Evo, tuvimos gratas experiencias, yo diría, gratas reuniones, espacios para conversar y compartir con don Carlos Mesa, don Jorge Quiroga. Yo creo que esta situación a la que usted hace mención, Enrique, y empezaremos por ahí, muestra que no hay ninguna situación personal en contra de don Carlos Mesa, ¿no? Aquí vamos a hablar de cosas reales, de cosas objetivas, de temas jurídicos. No hay ninguna animadversión. Yo en más de una oportunidad he dicho que yo lo respeto mucho al expresidente Mesa, incluso por su participación en la causa marítima. Y no es un tema personal, y yo lamento profundamente que él se exprese directamente en relación a mi persona, cuando él conoce muy bien que yo no he sido la autoridad que ha defendido el laudo se desarrolló entre el año 2010 y el año 2013, cuando yo era presidente de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional y después presidente de la Comisión de Constitución. Pero bueno, son cosas de la política, como usted bien dice, Enrique, y aquí lo que debe verse, lo que nuestro pueblo en definitiva debe conocer, lo que el pueblo boliviano debe conocer, es qué es lo que ha pasado, porque mucha gente no entiende de este tema, una demanda internacional, el tema de Quiborax, una responsabilidad que el Estado ha tenido que cumplir, o sea, tenía que cumplirse 57 millones, se ha pagado al final 42 millones por las gestiones que realiza el ministro de Minería y el Procurador General del Estado. Pero ¿cuál es el origen de todo este problema? ¿Cuál es el origen de todo este tema? Para tratar de explicarlo en pocas palabras y de manera simple, para que todos nos entiendan. En el Gran Salar de Uyuni, en las épocas del expresidente Banzer, se había reducido el espacio protegido. Todo con el fin de que algunas empresas ingresen a trabajar ilegalmente y explotar los recursos evaporíticos, los recursos no metálicos que están juntamente con la sal o cercanos a la sal en el Gran Salar de Uyuni. El expresidente Mesa, mediante esta ley, la ley 2564, una ley de 9 de diciembre del año 2003, abroga esa ley anterior que había reducido la costra salina, como se llamaba, y había permitido que empresas extranjeras vuelvan. Y esta ley, en un acto que hay que reconocerles jurídicamente correcto, abroga la ley de 8 de abril del año 1998, su decreto reglamentario, declara reserva fiscal al Gran Salar de Uyuni dentro del perímetro poligonal circundante a la cuenca evaporítica
Y esta misma ley, en la parte pertinente, si la Cámara me sigue, establece en su artículo 3 lo siguiente. Dice, facúltese al Poder Ejecutivo, luego, dice, luego, utiliza el término luego de la evaluación de auditorías técnica, jurídica, legal, económica, financiera, regalitaria, tributaria, legislación socioambiental y preservación ecológica y medioambiental, a declarar la nulidad de los derechos concesionarios mineros que sean pasibles a sanciones establecidas por las leyes y disposiciones vigentes en un plazo perentorio de 60 días computables a partir de la promulgación de la presente ley, con la consiguiente recuperación de tales concesiones a propiedad del dominio originario del Estado. La ley aprobada por Carlos de Mesa Gisbert, establecía que para la declaratoria de nulidad de las concesiones tenían que hacerse previamente 6 auditorías, las cuales, por un decreto de Mesa, si la Cámara me sigue, aquí tenemos el Decreto Supremo 27.326, de 27 de enero del año 2004, Carlos Mesa Gisbert, presidente constitucional de la República, en su artículo 1 dice, el presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la ejecución de la Ley 2564 de 9 de diciembre del 2003 en lo que concierne a la realización de las auditorías señaladas en el artículo 3, y establece quiénes tienen que realizar las auditorías, y entre las auditorías, en un plazo de 60 días deberían realizarse, y entre las auditorías hay una auditoría muy importante que es la auditoría jurídico-legal, que establece la calidad jurídica de las concesiones a los mineros. Este decreto supremo y esta ley provienen de la gestión del expresidente Carlos Mesa, son de su gestión, aprobados por él, dictados por él, aprobados por su gobierno. Ahora, ¿qué ocurre? Pudiendo cumplir esto, y en el plazo de 60 días hacer las 6 auditorías que su mismo gobierno se había puesto como meta, no lo hace. Incumple su ley, incumple su decreto reglamentario, incumple la ley 2564, incumple el decreto 27.326, y de manera inconsulta, de manera equívoca, Enrique, dicta el 23 de junio del año 2004, el mismo Carlos Mesa Gisbert, el decreto 27.589, mediante el cual, y si la Cámara me sigue la parte remarcada, dice, se dispone la revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de las concesiones mineras, y relata todas las concesiones mineras, y se otorga a la empresa No Metallic Minerals, que explotaba las concesiones detalladas en el parágrafo anterior, el plazo de 30 días para la entrega física de las mismas a la prefectura del departamento de Potosí, sin perjuicio de las acciones penales y civiles que correspondan a seguirse. Este decreto es el origen del problema. Este decreto es el origen de la verdadera controversia. Este decreto, que se hace incumpliendo la ley y el decreto anterior de don Carlos Mesa, una ley y un decreto, es el que genera la controversia internacional ante el CIADI. El CIADI, que lleva adelante el proceso, llega a la conclusión de que nosotros hemos actuado, y lo vamos a leer, ahí tengo párrafos del laudo que podemos leer aquí, llega a la conclusión que nosotros hemos actuado en forma discriminatoria con la empresa, que hemos violado la ley en contra de la empresa, que hemos actuado de manera incorrecta, discriminatoria contra la empresa, y por eso finalmente establece una indemnización del exagerado monto, obviamente exagerado, pues son tribunales de protección de inversiones, lamentablemente, de 48 millones de dólares. ¿Qué es lo que ocurre? Ellos faccionan, después de que se dicta este decreto, el gobierno del expresidente Mesa facciona este informe, que también es público, Enrique, es un informe del 8 de diciembre del año 2004, en que se dirigen equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Económico, Ministerio de Minerías y Ministerio de Relaciones Exteriores y CETMIN, le dirigen a Juan Ignacio Siles del Valle, ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Y lo reparten, este informe, ¿no es cierto?, el informe 025 quebrado 2004, lo reparten entre varias instituciones. Vemos aquí la cantidad de sellos que tenían este informe. Y en este informe, Enrique, se llega a las siguientes conclusiones. Este es un informe firmado por Juan Ignacio Siles del Valle, firmado por los abogados de Mesa, por los gestores del gobierno de don Carlos Mesa Gisbert. ¿Qué dice? La primera conclusión: mediante el Decreto Supremo 27.589, de 23 de junio de 2004, se dispuso la revocatoria de las concesiones mineras consignadas a favor de la empresa No Metallic Minerals,
Dicho decreto supremo, se refiere a este decreto supremo, que lo hemos acusado como ilegal, fue promulgado debido a la presión social y política ejercida por las autoridades de Potosí y en particular de la localidad de Uyuni. El mismo, dice, el mismo adolece de serios problemas jurídicos. Más abajo, ese mismo informe del propio gobierno de Carlos Mesa dice, en el punto quinto, el caso de Non Metallic Mineral está a punto de convertirse en un problema internacional para Bolivia. Dice, sin embargo, la empresa Non Metallic ha presentado documentación que avala que la Sociedad Química Industrial del Boras, constituida conforme a las leyes chilenas, tiene participación directa superior a un 50% del capital mencionado por la empresa. Y concluyen diciendo, el gobierno boliviano, esta es la conclusión 10 de este informe, la vamos a leer, el gobierno boliviano puede intentar llegar a un acuerdo amistoso y mutuamente satisfactorio con la empresa. El señor Mesa, que nos reclama que a nosotros no hemos llegado a un acuerdo, ya lo vamos a explicar, él podía haber llegado tranquilamente a un acuerdo. Le estaban sugiriendo que llegue a un acuerdo. Sin embargo, dicha opción implicaría grandes costos políticos. No lo hizo por costos políticos. Y la creación de nuevos conflictos en el departamento de Potosí. Por otra parte, el gobierno boliviano puede intentar defender su decisión de revocar las concesiones mineras o tratar de demostrar vicios en la tramitación de concesiones. Es decir, le están diciendo, puede usted tratar de hacer trampa para eludir el proceso del CIADI. Cambia el gobierno, Enrique. Llega el doctor Eduardo Rodríguez Belcé, nuevo presidente de la República en un proceso de transición. Y el doctor Rodríguez Belcé, viendo todo esto, viendo todo este barullo, este desajuste, este incumplimiento de deberes, este desconocimiento de la normativa a la que me he referido, dicta un nuevo decreto supremo, el decreto supremo 28.527. Eduardo Rodríguez Belcé, presidente constitucional de la República. En la parte considerativa, ¿qué dice? Que la mencionada norma se refiere al decreto supremo origen de todo el conflicto, al que he dado lectura. 27.589 de 23 de junio del 2004, que la mencionada norma adolece de deficiencias jurídicas insubsanables, dice el expresidente también de la Corte Suprema de Justicia, un jurista, nuestro agente ante la demanda marítima boliviana frente a Chile, en virtud a que el Código de Minería en ninguna de sus disposiciones legales establece la revocatoria de concesiones mineras, existiendo más bien las figuras legales de la caducidad y nulidad de concesiones. Nulidad de concesiones es lo que el decreto supremo aprobado por el mismo Mesa le ordenaba hacer, y Carlos Mesa no lo hizo, caprichosamente dictó la revocatoria, no hizo la nulidad que aquí Rodríguez Belcé le está reprochando. Previo proceso administrativo, que nunca existió, previas auditorías, que nunca existieran, bajo competencia y jurisdicción de la Superintendencia de Minas. ¿Qué hace Eduardo Rodríguez Belcé? Artículo único, se abroga el decreto supremo 27.589 de 23 de julio de 2004. Esto se lo hace el año 2005, cuando la empresa ya había devuelto las concesiones, cuando el daño ya se había realizado, cuando la situación ya había llegado a un proceso internacional y el proceso internacional se encontraba en plena marcha, en pleno desarrollo. El tribunal, Enrique, el tribunal del CIADI, aquí podemos verle, este es el fallo, ¿no es cierto? Este es el laudo arbitral que se ha dictado, aquí lo tenemos, es el laudo arbitral que se ha dictado en el mes de septiembre del año 2015, después de que el proceso concluyera, un fallo de aproximadamente 300 y tantas hojas, llega a la conclusión, vamos a leer un solo acápite, dice, el tribunal, en el párrafo 245, dice, el tribunal se adhiere al derecho soberano de Bolivia de determinar lo que constituye una causa de nulidad pública e interés nacional. Acepta que Bolivia puede haber tenido un interés legítimo de proteger la reserva fiscal del Gran Salar de Uyuni. Dicho esto, el tribunal ya ha determinado que la revocación no se llevó a cabo de conformidad con la ley boliviana, sea como cuestión de sustancia, sea como cuestión de procedimiento, es decir, ni en el fondo ni en la forma se cumplió la ley boliviana. Esto dice el tribunal del CIADI. Por ende, aun si la expropiación hubiese sido por causa de utilidad pública o interés nacional, no se llevó a cabo de conformidad con la ley, tal como lo requiere el artículo 6 del Tratado Bilateral de Inversiones. El tribunal no puede sino concluir que la expropiación fue ilícita en este aspecto. Y si leeríamos otros párrafos, querido Enrique, si tuviéramos el tiempo de leer
Aquí hay otro párrafo, por ejemplo, que hace referencia. Dice, por último, el memo interministerial de 2004, este memorándum que hemos leído con todo detalle, este memorándum lleno de sello, que ha llegado a conocimiento de los chilenos y que los chilenos lo han utilizado, y que es 24 veces mencionado en este laudo, Enrique, dice, por último, el memo interinstitucional de 2004, ampliamente conocido, confirma que el decreto de revocatoria fue promulgado debido a la presión social y política ejercida por las autoridades de Potosí y en particular por la localidad de Uyuni, lo cual, en criterio del tribunal, es un acto discriminatorio y un acto ilegal. Bien. Todo a causa de no haber cumplido la propia normativa interna, todo a causa de no haber cumplido las propias leyes y el decreto supremo que el mismo presidente Carlos Mesa durante su gestión había aprobado. Bien. Por esta situación se arrastró a Bolivia a un procedimiento, Enrique, un procedimiento arbitral dentro de un centro donde nosotros no podíamos escapar porque estábamos amarrados por un tratado bilateral de inversiones. Falta la verdad. No es posible que él no sepa, don Carlos Mesa es un hombre muy preparado, él falta la verdad diciendo, nos han llevado con un documento falso, ahorita vamos a hablar del documento falso. Nosotros teníamos la obligación de ir a ese tribunal arbitral porque así lo había firmado su socio Gonzalo Sánchez de Lozada el año 2004, porque así se había establecido, el año 94, perdón, porque así se había establecido en un tratado bilateral que Bolivia suscribe y se ratifica parlamentariamente entre Bolivia y Chile, como se ratificaron 22 tratados. Fue nuestro gobierno, nuestro presidente, quien denuncia el CIADI, nos vamos del CIADI y denunciamos todos estos tratados bilaterales de inversión para no tener nunca más arbitraje. Pero este arbitraje venía del pasado, Enrique. Bien. Este arbitraje venía de atrás y con este rosario de ilegalidades no había pues forma racional de poder obtener un resultado favorable. Perfecto. Ahora, ¿qué pasó? Sí, sí. Nosotros, si me permites esto más, Enrique, como gobierno responsable, tratamos de llegar a un acuerdo con la empresa. Tratamos de llegar a un acuerdo, entramos en varias conversaciones, mantuvimos paralizado el arbitraje durante varios años, el año 2006, el año 2007, el año 2008, y cuando estábamos ya por cerrar un acuerdo que nunca la empresa lo aceptó, nunca lo firmó, nunca expresó su voluntad de hacerlo, aparece una ilegalidad gravísima en la empresa. Aparece una posible falsedad en una acta constitutiva de la empresa. Nosotros, desde el Ministerio de Defensa Legal del Estado, teníamos que iniciar un proceso de investigación. Y las autoridades llamadas por ley inician el proceso de investigación. Se lleva adelante ese proceso de investigación. En esas condiciones, era imposible que nosotros firmemos un acuerdo con la empresa bajo ninguna condiciones, porque había un tema que todavía había que investigar. Ese tema, cuando yo ya me fui del Ministerio de Defensa Legal del Estado, esa investigación en curso se paralizó por una orden de este mismo tribunal, del tribunal del CIADI. El CIADI ordenó en una medida cautelar inicua que ese proceso penal se paralizara y por eso finalmente ese proceso penal quedó extinguido. Una situación que el expresidente Mesa no condiciona. Finalmente, Bolivia tuvo la obligación material, no había forma de seguir el arbitraje, defenderse de la mejor manera, pero al fin y al cabo, el resultado final de todo este rosario de ilegalidades que he explicado aquí, Enrique, nos ha conducido al resultado que hemos visto. Yo en el diario El Deber he hecho una analogía, en una entrevista que me hicieron, entiendo que salió el día de ayer, yo estaba todavía en Holanda, Enrique. Sí, sí. Imagínense en términos sencillos, que hay una persona que es un posible delincuente, que la policía lo puede reducir sin necesidad de dispararle, pero la policía le dispara. Después de que le dispara, la misma policía reconoce en un informe que le ha disparado indebidamente, injustamente, innecesariamente. Pretende reparar el hecho de haberle disparado a esa persona. Viene una nueva policía y asume responsabilidades y le pide disculpas. ¿Ese policía va a poder ganar un juicio? Así le pongamos, Enrique, la mejor defensa del mundo. Y eso está aquí documentado. Bolivia ha llegado a las últimas consecuencias en cuanto a defensa. Ha presentado los mejores abogados, ha utilizado peritos técnicos, ha utilizado peritos económicos, ha demostrado en cuanto podía. El señor Mesa nos dice, ¿por qué ha dicho que mi decreto era legal?
Por supuesto, pues en la defensa teníamos que decir que era legal, no íbamos a decir que era ilegal, no íbamos a dejar que la empresa gane 140 millones. Hasta ese absurdo llega el señor Mesa. Bien. Pero por más de que hayamos hecho lo que hayamos hecho, era prácticamente imposible obtener un resultado diferente, porque todo el rosario, y aquí están las cosas a las que tiene que referirse el señor Mesa, no referirse a mí, no referirse al acuerdo, no referirse a la voluntad política del gobierno, no ir a, como ha ido hoy día, sabemos por fuentes extraoficiales, por algunos comentarios de prensa, que ni siquiera ha prestado una declaración, ni siquiera le ha respondido al fiscal general las preguntas, simplemente se ha ratificado sus memoriales. No tiene que hacer eso, como hombre de Estado que ha sido, como un hombre que puede o no aspirar a ser candidato a la presidencia, tiene todo su derecho. Él tiene que responder, Enrique, por estas ilegalidades. ¿Por qué no cumplió su propia ley? ¿Por qué no cumplió su propio decreto? ¿Por qué nos embarulló en todo este proceso absolutamente innecesario? Carlos Mesa cumplía la ley, hacía las auditorías. Carlos Mesa cumplía la ley, presentaba esas auditorías y no revocaba, anulaba esas concesiones, respetando los derechos de los inversionistas chilenos e inversionistas bolivianos. Si había algo que liquidar, les liquidaba en ese momento. Cumplía la ley. No teníamos un arbitraje SEADI. No estábamos ahorita pagando 42 millones. Íbamos a pagar 57 millones. Correcto. Gracias a las gestiones de la Procuraduría, la gestión del doctor Menacho, las gestiones del ministro de Minería, ahora procesados o denunciados por el señor Mesa, ¿no es cierto? Gracias a esas gestiones se ha logrado ahorrar por lo menos 15 millones de dólares y lograr pagar un monto menor sobre una ilegalidad manifiesta que es exclusivamente de responsabilidad del señor Carlos Mesa. Está clara la posición, su posición, ministro Héctor Arce. A ver, ya en la parte final, tengo un minuto más, por favor. Usted indicaba que él nos respondió a la Fiscalía. Más bien se remitía a personas. Él solicitó, don Carlos Mesa, según este reporte que tengo aquí en la mesa, a la Fiscalía rechazar la proposición acusatoria en su contra y al contrario, abrir investigación contra su persona, contra el actual procurador Pablo Menacho, a la ex subprocuradora Elizabeth Arizmendi y al ministro de Minería, el actual César Navarro, por la pésima defensa de los intereses del Estado, por el pago de 42 millones de dólares. ¿Usted está tranquilo con todo lo hecho por su persona y las otras personas que dice hay que investigar, don Carlos Mesa? ¿Usted está con la conciencia tranquila? No hay, como dice usted, no hay nada por qué disculparse y decir aquí fallamos y debimos ir por este otro camino. Segundo, y con esto cierro, por favor, ¿se siente el peso político que tiene Carlos Mesa cuando se llega al Ministerio Público, a la Fiscalía, cuando se llega a estas instancias? 2 minutos, voy cerrando con usted, ministro, por favor. Gracias, Enrique. Sí, muy brevemente. Nosotros estamos tranquilos. Yo en lo personal, el tiempo que me ha tocado conducir la defensa legal del Estado, ya sea del Ministerio o ya sea de la Procuraduría, hemos puesto todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño. Nosotros además, Enrique, somos los constructores de una lógica de defensa legal del Estado que nunca había existido en nuestro país y estamos con la conciencia tranquila, con la tranquilidad que da el deber cumplido. Lo que nos ha tocado a nosotros, yo hablo particularmente por mi gestión, siempre hemos trabajado al máximo de responsabilidad. No hemos firmado un acuerdo porque había una situación embarazosa. Yo quiero mostrar este detalle más, Enrique, si me permites. Don Carlos Mesa ahora saca como una gran novedad que no se haya firmado el acuerdo de los 3 millones. Este es el informe de gestión del año 2010 del Ministerio de Defensa Legal del Estado. La patria no se vende, no se defiende, dice nuestro lema. Y en este informe, en el apartado 56, ya se explica, Enrique, de manera clara, que dice: como resultado de las actuaciones, el proyecto de acuerdo establecía la conclusión del arbitraje por parte de No Metallic y Kiborax, a efecto de lo cual el Estado boliviano cancelaría la suma de 3 millones de dólares estadounidenses a los demandantes. Este proyecto de acuerdo debió ser suscrito el 29 de junio de 2008. Sin embargo, no se concretó por irregularidades impositivas y societarias que oportunamente fueron identificadas. No está descubriendo la pólvora don Carlos Mesa. Él sabe lo que ha pasado, sabe cómo el Estado ha sido defendido en este caso y sabe finalmente cómo, cuando yo vuelvo a la Procuraduría y conocemos el laudo, intentamos hacer todavía un nuevo proceso de negociación, y es un proceso de negociación que finalmente nos ha dado una rebaja sustancial en el monto que se debía haber pagado, porque de lo contrario, Enrique, estaríamos hoy día pagando o siendo embargados por la suma de 57 millones. Yo quiero terminar con una reflexión final, Enrique.
A ver, don ministro, Carlos Mesa ministro, ha aguárdame dicho un instante, varias veces, Enrique, ministro. 30 segundos, Sí, 30 sí, segundos. sí. Don Carlos Mesa ha dicho varias veces que este es un tema de orgullo para él. Hace unos días nos ha dicho que lo volvería a hacer. Ha dicho que se ha encontrado con el alma en el corazón del Salar de Uyuni y demás. Aquí está el libro de don Carlos Mesa. Yo lo he leído. Presidencia sitiada. En este libro, Enrique, no hay una sola referencia a Quiborax. ¿Carlos Mesa sabía que era una ilegalidad y por eso no la menciona en su libro? ¿Carlos Mesa estaba consciente? ¿No era un tema importante como se ha vuelto ahora? Son preguntas que don Carlos debería responder. Me callo y no digo más, Enrique. No, está bien, muy importante lo que dijo, esto último. A ver, cierro con esto. Conociendo usted la médula de este caso, ¿usted cree que luego de todos estos procedimientos a través del Ministerio Público y otras instancias, él merece estar más adelante en un juicio de responsabilidades, don Carlos Mesa, ministro Arce? Yo no lo he denunciado a Carlos Mesa, lo ha denunciado la Procuraduría General del Estado. Yo no soy fiscal, yo no soy juez, yo no tengo por qué adelantar ningún criterio. Lo único que yo creo que entre hombres de Estado, entre hombres dignos, lo correcto no es salirse por la tangente, no es salirse con discursos políticos, no es buscar excusas, no es culpar al abogado. Los abogados son medidos y somos medidos, Enrique, por la calidad de nuestra defensa, no por el resultado. Si a los abogados se los midiera por el resultado, pues el abogado no duraría 3 meses, al primer juicio que pierde estaría o votado, o preso o algo. Eso no existe. Que se nos mida por la calidad de nuestra defensa. Pero te vuelvo a reiterar, aquí hay un tema de responsabilidad. Él nos ha dejado en una situación de indefensión, en una situación indefendible, y lo que se espera de un hombre de Estado no es que se salga por la tangente, es que declare, es que demuestre, es que nos explique a los bolivianos por qué ha violado su propia norma. Si quiere compartir conmigo un set de televisión, yo lo invito, no hay ningún temor. Hablemos con el respeto y la consideración que siempre le hemos tenido y le hemos demostrado a don Carlos Mesa. El disfrazar, el salirse por la tangente, el irse por otros lados, no lleva a nada, Enrique. No lleva a la dignidad con la que deben actuar hombres de Estado, hombres como Carlos Mesa, que le ha tocado dirigir esta nación. Aunque alguna vez nos dijo que le pedía perdón a la patria si no había estado a la altura de gobernarla. Pese a eso, es un hombre que ha dirigido esta nación y lo que se espera de él es un resultado en base a la dignidad de su persona, a la dignidad de su nombre, de su profesión, a la dignidad de lo que ha demostrado a lo largo de su vida, no a salirse por la tangente, no a hacer declaraciones políticas sobre un tema que tiene una connotación jurídica. Y él, sin ser jurista, es un hombre muy inteligente, conoce muy bien de lo que estoy hablando y sabe que no puede encarar una defensa y por esas situaciones nos culpa, nos quiere procesar a los abogados, se victimiza políticamente, hace todo lo que hemos visto el día de hoy, querido Enrique. Bien, ha sido clara su posición, ministro de Justicia, doctor Arce. Le agradezco mucho por su tiempo, gracias, y que esto tenga el mejor resultado, si es que aún se pueden resarcir situaciones, la parte económica, en favor de nuestra nación. Gracias por todo y que tenga una buena noche, ministro. Buenas noches, Enrique. Un gusto saludar. De igual manera, a usted. Bien, enseguida vamos a estar también, ya se encuentra en el SED el doctor Rodolfo Vallejos Espinosa, el expresidente de Andecruz. También está Iber Valladares, director técnico, para hablar de los principales partidos jugados hoy en el Campeonato Mundial Rusia 2018, lo que se viene mañana, la derrota de Colombia. Está Pedro Damián Dorado, también asambleísta departamental vinculado al MAS. Está el doctor Claudio Caiguara, también abogado penalista. La doctora Erika Orosa, también abogada penalista. Voy con el licenciado Iván Álvarez, representante de Bari Light Plus, y luego voy con el doctor Rodolfo Vallejos Espinosa. Por favor, Iván, un gusto tenerlo, bienvenido, buenas noches.